Un cordial saludo, mi nombre es Nelson David Zapata Osorio y en este video voy a realizar una breve exposición sobre los diferentes tipos de texto que existen en el español. Esto para dar cumplimiento a la tarea de video de los tipos de texto de Taller de Lengua 1 del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Inicialmente vamos a hablar sobre el texto descriptivo. Dentro de la característica principal que nos presentan, nos dicen que está ligado a la percepción de los hechos y cambios en el espacio. Se trata de textos que describen lugares, personas y sucesos. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de un texto descriptivo, hacemos referencia a un texto que detalla, caracteriza o describe detalladamente personas, lugares, objetos, acontecimientos, épocas, entre otros aspectos. Uno de los ejemplos que nos ilustran acá en pantalla es el siguiente: las montañas del Oro. Las montañas se elevan, cubiertas de nieve, como enormes monumentos de piedra que desafían al tiempo. Los valles, llenos de pinos y abetos, se extienden en un hermoso manto verde que se despliega hasta donde alcanza la vista. El aire es fresco y limpio, y el sol ilumina la escena con un resplandor dorado que parece dar vida a todo lo que toca. John Muir. Es de aclarar que en este caso no tenemos el texto completo, sino solamente un fragmento. Y podemos notar que es un texto donde el autor hace una descripción muy detallada sobre un lugar montañoso que está cubierto de nieve y describe también cómo es la forma de las montañas y las piedras que rodean todo el lugar. Acá podemos observar cómo el autor nos da como tal una descripción detallada de el lugar como tal de lo que se denominan las montañas de oro, con lo cual podemos concluir que en este caso se trata de un texto descriptivo. Por otra parte tenemos el texto narrativo. Dentro de la característica principal que nos describen, dice que está relacionado con la percepción de hechos y cambios en el tiempo. Los textos narrativos son, en líneas generales, aquellos que transmiten acontecimientos vividos, como cuentos, informes, historias. Incluso me atrevería a decir que, en palabras más resumidas, el texto narrativo busca contar una historia como tal, dar cuenta de un suceso, de un acontecimiento que ha ocurrido previamente. En este caso tenemos un fragmento de un texto llamado La casa de Asterión, del autor José Luis Borges, el cual nos dice: este es el relato de un hombre que se ha perdido en su propia mente. Desde su nacimiento, Asterión ha vivido en un laberinto, sin nunca haber visto a otro ser humano. Sus días transcurren entre los pasillos de su inmensa casa, donde su única compañía es su propia sombra y el eco de sus pasos. Pero, aunque se siente solitario, no sabe que su destino está marcado por un encuentro que cambiará su vida. Si bien apenas es el primer fragmento del texto, es suficiente para poder determinar de que se está contando la historia de un hombre llamado Asterión, quien ha vivido en una casa antigua y grande durante mucho tiempo, que es muy solitario, pero que ocurrirá un acontecimiento que cambiará completamente su vida. Con esto podemos concluir que en efecto se trata también de un texto narrativo. Por otra parte tenemos también el texto expositivo. La característica principal que nos enuncia es que se encuentra asociado al análisis y la síntesis de ideas y representaciones conceptuales. Los textos expositivos clasifican, explican y definen conceptos, por ejemplo un ensayo, definiciones,
Cuando nosotros tenemos que leer un texto en donde se nos explica una teoría sobre alguna materia específica, en ese caso encontramos textos expositivos. Por ejemplo, cuando en cursos como ciencias sociales nos hablan sobre el capitalismo, entonces cuando leemos un texto en donde teóricamente nos aclare qué es el capitalismo, en ese caso podemos encontrar un texto expositivo porque es un texto que nos está dando una explicación sobre un concepto determinado. Acá tenemos otro ejemplo, muy famoso por cierto, conocido como El origen de las especies, un fragmento del texto del autor Charles Darwin, quien nos dice: la selección natural es el proceso mediante el cual los individuos que poseen características ventajosas para su entorno tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Estos individuos transmiten sus características a la siguiente generación, lo que, con el tiempo, puede conducir a cambios evolutivos en las especies. A lo largo de las generaciones, las pequeñas variaciones se acumulan y pueden dar lugar a nuevas especies. Aquí, Charles Darwin nos está hablando de cómo es el proceso de selección natural y cómo aquellos individuos que se consideran más fuertes tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, reproducirse y pasar a la siguiente generación. Un texto que de hecho está muy relacionado con campos de la modernidad como la inteligencia artificial, lo que se refiere por ejemplo a los algoritmos genéticos, que de hecho están basados en la teoría del origen de las especies de Charles Darwin. Tenemos también el texto argumentativo, que es un texto cuya característica principal nos dice que está vinculado a las relaciones entre ideas y conceptos. En los textos argumentativos el hablante generalmente manifiesta una opinión, rebate un argumento o expresa sus dudas, comentario o tratado científico. Entonces en este caso, con el texto argumentativo lo que se busca básicamente es convencer al lector sobre algo, sobre un punto de vista o una opinión que está expresando el autor como tal. Es muy importante que los profesionales en la actualidad y los estudiantes de carreras de pregrado se formen para desarrollar esta habilidad argumentativa, ya que a través de ella se puede desarrollar también un pensamiento crítico, el cual es muy importante para ser un profesional competente en la época actual. Un ejemplo de un texto argumentativo sería el siguiente: la desobediencia civil. El gobierno es mejor cuando gobierna menos, y lo peor de todo es cuando ejerce su poder de manera que destruye la moralidad del pueblo. Vivimos en una época donde la mayoría de las personas se somete a las leyes, incluso cuando éstas son injustas, simplemente porque han sido establecidas por el gobierno. Sin embargo, el individuo tiene el derecho, incluso el deber, de desobedecer aquellas leyes que van en contra de su conciencia moral. Henry David Thoreau. En este ejemplo podemos ver cómo el autor trata de convencer al lector de que aunque existan ciertas leyes que fueron impuestas por el gobierno como tal, no implica que deban cumplirse, en especial si estas leyes se consideran injustas. Muy bien, y finalmente tenemos el texto instructivo, que como nos dice su característica principal, está relacionado con las indicaciones en una secuencia y la previsión de conductas futuras. Los textos instructivos pretenden provocar un comportamiento determinado en la actitud del lector, entendiendo entre sus funciones las de aconsejar, proponer, advertir, obligar, etc. Por ejemplo, los manuales de instrucciones, las leyes, entre otras. En esta ocasión, básicamente se podría resumir un texto instructivo como aquel que le indica a una persona qué es lo que debe hacer y cómo debe ejecutarlo. Un ejemplo de Isaac Walton: cómo pescar. Para pescar con éxito, primero debes asegurarte de tener el equipo adecuado. Una caña flexible, un carrete en buen estado y anzuelos de tamaño adecuado para el pez que buscas. La mejor técnica es esperar pacientemente en la orilla.
lanzando la línea en aguas tranquilas. La clave está en observar el agua y aprender a identificar los momentos en que los peces se acercan a la superficie. Asegúrate de no hacer movimientos bruscos, ya que el ruido puede asustar a los peces. Acá podemos ver claramente cómo el autor pretende dar una instrucción sobre el empleo de la técnica adecuada para pescar, de tal manera que se obtengan los resultados deseados. Con esto doy por terminada esta pequeña presentación. Muchas gracias.